interrupción por un problema técnico, pero ya subsanado. Seguimos y Damaso va a opinar sobre el tema que ya había introducido inicialmente. Bueno, que había introducido también Guido, porque justamente la gente quiere saber lo que está pasando con el tema del diálogo. Fíjate que la gente dice, bueno, pasó el viernes y no hubo una decisión. Apenas ahora sábado Samper ha señalado que van a brindar alguna información de lo que está ocurriendo allí dentro del diálogo, pero hay sectores de la oposición, bueno, no digamos que sectores de la oposición, la gente angustiada un poco porque durante toda esta semana, imagínate, estábamos ya en un punto donde se estaba hablando inclusive de un juicio político contra Maduro, pero bueno, la gente siente que quedó congelada la calle, que quedó apenas los estudiantes pudieron reactivarlo un poco, pero que todavía no hay una respuesta con el tema de las elecciones, del revocatorio y del tema de la liberación de los presos políticos, antes que el tema de la reinstitucionalización, que también es importante. Pero como tú lo has señalado en muchísimas oportunidades a través de la Pata del Colibrí, bueno, estamos hablando de una negociación que es como un pulseo allí que tiene que darse y que están involucrados una gran cantidad de factores políticos diversos dentro de la oposición y dentro del chavismo. Fíjate que estás hablando de la introducción de Tarek El-Aissami, ¿no? Y bueno, con eso, ¿qué nos están significando? Que hay el ingreso completamente del radicalismo, que estaba fuera de la mesa, ¿no? Estamos hablando de que el Cabello ya tiene algo que plantear completamente y bueno, un trabajo que ya te había hecho alusión. Hernán Lugo Galicia señalaba que era justamente este sector radical el que ha sido piedra de tranca para el tema de las elecciones generales y el tema de la liberación de los presos políticos, que ya había sido convenido inclusive con Maduro y que había estado de acuerdo con la posibilidad de dar ese paso de buena voluntad hacia un diálogo, ¿no? Bueno, ¿qué va a pasar? Bueno, de aquí a allá vamos a ver cómo se van a plantear los hechos, porque también se le va a dar cabida posiblemente a Fede Cámara, es decir, a los empresarios que tienen que ver con el tema de la situación económica del país, o por lo menos a ver qué posibilidades hay para reactivar la economía en el país y también otros sectores como los de la universidad. Es que, fíjense, el asunto del chavismo no es cosa fácil. Podemos decir, bueno, tienen el poder, y tienen el poder absoluto las instituciones, pero mira, tienen también la racionalidad de entender qué está pasando, lo que acaba de hacer este joven diputado Requesens, las cosas que le dijo, durísimas, de frente, les dijo, ustedes son unos ladrones, ustedes nadie los quiere, a ustedes los pitan, los patean si salen a la calle en toda Venezuela, los rechaza el país entero. Son cosas muy duras y que no sé si es que no teníamos la cámara haciendo un contraplano para ver la bancada chavista, pero es difícil para ellos esta situación porque esa es la verdad. La verdad es que están metidos en una especie de trampa, están empantanados, entonces la cosa es cómo salir de allí. Y entonces el asunto es evaluar qué le conviene al país de hoy, al país que tiene en sus manos la dirigencia que representa vidas, que representa jóvenes, que representa niños, que representa esperanza, que representa un territorio, que representa un potencial, un país que está menguando, que no tiene explicación lo que está pasando en Venezuela. Entonces en las manos de unos dirigentes, como decía Francisco, dirigentes que han sido cuestionados, hay críticas muy ácidas. Mira, lo que está pasando por encima de la piel de la dirigencia política venezolana de oposición no es cosa fácil, porque además ahí entran los laboratorios y entran los que se convierten en caballo de Troya para minar la credibilidad, la robustez de ese liderazgo ante la gente. Entonces eso forma parte del juego. Pero yo creo que aquí está pendiente un asunto que tiene que ver con quizás las garantías. Bueno, yo estoy aquí en el poder, yo controlo todo, pero sé que tengo los pies de barro. Entonces entiendo, si no tengo los elementos documentales, etcétera, pero que ahí hay una negociación de parte de ellos donde están pidiendo impunidad. Bueno, mira, tú me estás acusando de ladrón, pero yo quiero que no me vayas a jugar. Tú me estás acusando de narcotráfico, quiero que no me vayas a jugar. Que tenga garantías de que mi familia no va a ser... Que fueron las cosas. Yo hablé con un militar que estuvo en el asunto Chávez del 11 de abril, que me lo encontré en el exterior, y yo le preguntaba, ¿qué se decía? ¿Y qué pedía el presidente Chávez en ese momento defenestrado? Bueno, mira, yo lo que quiero es que me le garanticen a mi familia que se pueda ir, que no me maten tal, y que me garanticen. Y mencionó algunas personas, Jessy Chacón, varias personas de ese entorno político que él pidió
que él temía que les pasara algo y que pidió garantías para su vida. Creo que eso es lo que está planteando. Claro, hoy día las cosas son distintas. El chavismo tiene un problema que se convierte también en un problema para este asunto, que no hay un liderazgo fuerte, ¿no? Chávez levantaba el dedo y nadie lo refutaba, ¿no? En este caso, yo creo que hay parcelas, etcétera, hay gente radical y hay gente que tiene mucho poder económico sobre todo. De aquí se han hecho de un poder económico capaces de comprar medios, capaces de tener... Voluntades también se compran allí. Claro, porque tiene todo eso. Y lastimosamente, bueno, la historia nos mostrará quienes tuvieron composturas distintas. Una cosa es lo que dice, como manifestaba Francisco, el candidato dice unas cosas, luego el presidente, pero también ocurre en nuestra vida diaria. Muchas cosas se dicen, de repente tienes un periodista que puede aparecer ingenuo diciendo unas cosas y no es ninguna ingenuidad para hablar de nosotros mismos, que tenemos una tarea importante, sino que estamos siendo objeto de una composición con factores, por dinero, por lo que sea. Esas cosas, bueno, en este momento no se trata de entrar con una pinza a sacar, sino tenemos que sacar la tarea fundamental, detener esta crisis, hacer un arreglo y que se pueda cambiar y poder empezar a razonar el país, a pensar el país, a reconstruir este país para que haya esperanza. Aquí se están muriendo los niños de hambre. Yo estaba viendo ayer, estuve en un supermercado y saltaron como los pajaritos esos cuando caen unos granos allí. Mira, regálame algo, regálame un poquito de leche, tengo días. Los niños de unos indígenas que estaban ahí, las mamás en la acera, etcétera. Entonces, hay mucha hipocresía. ¿Dónde está la LOCNA? Esas cosas de la ley y el ministerio de temas de asuntos indígenas. Mira, este país está lleno ¿Dónde está la diputada indígena? De hipocresía, sí, pero exacto. Esos son unos hipócritas. Y Requesens, yo creo que de algún modo sintetizó muchas de esas cosas con una enorme contundencia. Pero en fin, yo creo que nosotros nos toca, Francisco ha sido muy sereno y muy acertado en este asunto, confiar, porque además no tenemos más. La otra alternativa es salir desbocados en una anarquía que se va a traducir necesariamente en una mortandad que nadie puede decir, no, es que van a haber 3 muertos, 6 muertos, un muerto. Es una mortandad que nos deja otra vez en el punto estático, que es otra vez el diálogo, porque siempre, en momentos de conflicto, siempre tiene que haber diálogo. Pero quería dejar también, porque tenía ahí algo que había dicho Francisco fuera, antes de que entráramos a este nuevo segmento, que es justamente el tema tanto de la MUD, en este momento un análisis que nos estamos dando de la MUD, y el tema, bueno, que, a ver, justamente lo que está diciendo Guido, lo otro que queda, si no negociamos. Pero fíjate lo siguiente, hay gente que dice que cómo era posible cambiar a Delcy Rodríguez por el examen. Los interlocutores, cuando tú vas a un diálogo, tú no puedes proponerle al otro que el nombre de los interlocutores. Pone a quien tiene que quiera poner. Tú vas a conversar con tus ideas claras y con tus principios claros. Ahora bien, ¿qué ocurre? Que hay un sector de la oposición que cree que cualquiera que converse con el gobierno es un traidor. Eso es un error. Por eso el general Peñalosa se molesta y me escribe en el Twitter y me dice, ¿cuál decepción? Claro, general, estoy decepcionado con usted, yo sé que está viendo el programa. Yo estoy decepcionado con usted, general, porque usted, según mi criterio, es uno de los mejores militares que ha tenido este país. Pero usted no puede actuar como un ingenuo, general, porque decepciona a la gente. Usted actúa más como un principiante que como un general que fue formado en una excelente escuela militar. Pero bueno, llega el examen y Lugo Galicia dice que es que los radicales llegaron y pusieron sus condiciones y tienen razón de llegar hasta allá porque Maduro pareciera ser que los había excluido. Maduro se ha dedicado a bailar, que por cierto hay que reconocer que Maduro baila mal. Yo no sé por qué se empeña en bailar mal, porque si Maduro bailara no tiene oído para nada. No, es que Francisco me parece que es un buen técnico para evaluar, porque Francisco tuvo su academia de baile en su tiempo. Claro. ¿Sí? Y yo bailé, claro. Sí. Pero tú bailaste además esas mismas canciones que las mismas canciones las mismas canciones. Y además, ponerse a decir que César Miguel Rondón sabe salsa para Cifrino es desconocerlo de la salsa. Y por supuesto, él puso canciones allí que evidentemente son canciones de violencia, El Indestructible, algunas de Roberto Roena. En vez de colocar de Roena Mi Desengaño, pudo haber colocado también Todo tiene su final con Héctor Lavoe. O pudiera haber puesto alguna de Ismael Rivera o
hasta plantación adentro pudo haber colocado el presidente Maduro, pero como él anda peleado con el caballero Blades, pues a lo mejor no lo puso. Pues bien. No quiere buscar guayaba. Sí, no quiere buscar guayaba y lo que quiere no quiere decisiones. No quiere decisiones. Pero lo cierto es que ese diálogo tendrá que ser, y lo que pasa es que la Mesa de la Unidad, sitiada como está, ¿por qué decidieron ir a Miraflores en una marcha que afortunadamente el Vaticano paró? Porque los estaban esperando. Y el Vaticano les dijo, después que ustedes vayan a Miraflores y hayan unos cuantos muertos, ¿cómo se restituye un diálogo? ¿Cómo se conversa así? Hay que esperar un tiempo más. Después le dijeron, vamos a hacer un paro. El paro tuvo su éxito, pero el paro fue un paro cívico, no tenía, y además una oposición que no tiene implante social en términos. No amarra. Ay, ¿cómo va a amarrar? Antes sí, cuando aquel abril tenían PDVSA, tenían el Tribunal Supremo de Justicia, más o menos imparcial, una Asamblea Nacional diferente, unas alcaldías distintas, y tenían a Globovisión. Hoy no tienen nada de eso. Entonces tienen la pata del colibrí. Bueno, la pata del colibrí, y la pata del colibrí no puede ser más independiente e imparcial que lo que es. Entonces, decidieron ir a Miraflores. Bueno, van al diálogo, conversan en el diálogo, y al principio se dieron cuenta que quien no quería diálogo era el gobierno. Pero el gobierno quiere. Yo tuve ayer una conversación con alguien que conversó con los mediadores de la oposición. Y le dijeron, mira, la cuestión de los presos políticos está por darse. Y yo le dije, en este país nadie está peleando por los presos políticos. Si aquí en este país los presos políticos fueran un objetivo importante, las manifestaciones no fuesen a Miraflores sino a Ramo Verde. Aquí la gente está peleando por lo propio, por la comida, por las medicinas, por la crisis que tiene. Y obviamente esa crisis solo se resuelve saliendo del gobierno. Por eso es que el negocio tiene que llegar a colocar al gobierno en la obligación de hacer elecciones, que es el único lugar donde la oposición le gana al gobierno en unas elecciones. ¿Qué quiere el gobierno? El gobierno quiere que la Asamblea Nacional le apruebe el presupuesto. ¿Y por qué lo quiere? Porque resulta que el gobierno necesita financiamiento internacional, y ese financiamiento internacional no viene si no es avalado por la Asamblea Nacional. Así están las cosas. Así están las cosas. ¿Cómo ves entonces tú la posibilidad de las elecciones generales? Mira, es que la única salida son las elecciones generales. No hay otra salida que... Pero tendría que ser el próximo año, no el 2018. Pero es que el problema es que ¿hay alguna razón, por ejemplo... Te pregunto. No, pero yo te repregunto. ¿Hay alguna razón para pensar que el gobierno, que sabe que tiene perdida cualquier elección, va a ceder si antes no logra algunos objetivos que son muy precisos? Uno de ellos, dice la gente, que se trata de los que han cometido delitos. Los que cometieron delitos tendrán que pagarlos en algún momento. Pero para desmontar una bomba de tiempo que tiene Venezuela, no importa cuánta concesión se haga, las facturas no tienen por qué ser cobradas a término. ¿De acuerdo? La factura se puede también pasar para más tiempo. Es lo que yo digo, mira, porque hay que tranquilizar al país, pero eso sí, entendiendo que el país no tiene solución sino mediante una elección. Y a esa elección tenemos que llevar al gobierno, y el gobierno, más temprano que tarde, va a llegar. Y cuando digo tarde, no estoy hablando del 18. Porque Maduro lo acaba de decir. Maduro acaba de decir, yo no estoy obsesionado por el poder. Como diciéndole, yo me puedo ir. ¿Tú sabes la crisis que le generaría Maduro? ¿Tú sabes la crisis que le generaría Maduro al chavismo diciendo que se va? ¿Quién sería quién le quedaría? ¿El vicepresidente? Un vicepresidente que no le eligió nadie. Amigo, este es un tema para seguir conversando. Oye, antes de irnos, ¿qué día creen ustedes que será plenamente liberado Manuel Rosales? Bueno, ese tema... La próxima parte. Ese tema... la próxima parte.